Se acabó. ¿Ya vieron por qué sí es un cociente? Es evidente aquí, o sea, cualquier matemático que me rebata que no es un cociente, yo me molestaba. Y me molestaba bien. O sea, pero ya no tiene caso, porque cuando discuto con una persona de ese estilo es claro que es un ignorante de estas cosas. Si quieres seguir en tu cálculo de límites y creer que esto no es un cociente en la originalidad, pues está bien. Vas a llegar a los mismos resultados, pero con otras ideas. No digo que esté mal, solo que lo que sí está mal es decir, hablar de algo que desconoces. Es como que yo hable del cálculo de fluxiones. He leído cosas, pero no soy newtoniano, pues. Soy anti-newtoniano, de hecho. Newton me cae gordo. Bueno, es claro, ¿no? ¿Alguien podría tomar el coseno? ¿Sí se ve evidente igual la del coseno? ¿Sí? Lo del coseno es evidente. Ahora, lo que quiero ver es... Tomen la de la tangente. Sí, bueno, pero ¿cuál es la...? Bueno, a ver, tomen la de la tangente. La diferencia de la tangente de X por definición. ¿Sí, sí está claro lo que acabo de decir? No hagan que se puede. La diferencia del seno de X entre el coseno de X. Esa es una forma. Ya saben operar el de cocientes y tienen que llegar al resultado, pero lo que yo quiero es que utilicen, o sea, esta idea, la diferencia de X es igual a X más dx menos X. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? ¿La tangente de una qué? De la suma de los ángulos. Ah, bueno, ese es, sí. No me acuerdo, de hecho. A ver, la tangente... No, pero tú dices de la suma de ángulos, ¿no? La tangente de X más Y es igual a la tangente de X tangente de Y1 menos tangente de X tangente de Y. ¿Matemáticos estoy bien? Vale. Esa es la otra, yo soy un mal matemático que se le olvida las cosas y por eso me gusta este cálculo. Tan es así que tengo un teorema de sumas y puedo hablar de qué habla mi teorema, pero ya no me acuerdo en general cómo lo hice, ¿no? A ese grado estoy, o sea. Bueno, ¿sí quedó claro lo que quiero que hagan con esto? O sea, tomar la diferencia de la tangente de X, pues es tomar a la tangente de X más dx menos la tangente de X. Nuevamente no sabemos a dónde vamos, porque ahora sí yo ya no me acuerdo qué es eso. Estaba a salir un coseno hiperbólico. Es la catenaria. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez has dialogado con las autoridades de por qué no nos dan este cálculo en nuestro esquema formal de la carrera? Respondiendo primero a lo que tú tienes una pregunta, yo tengo muchas. Entre ellas son... Sí, pero la cosa es que pareciera que no es un cálculo formal. O sea, es un cálculo que se dejó de usar por la pelea filosófica de si existen o no los infinitesimales.
Cuando llegó Cauchy y dijo los mismos resultados que había dado ya Leibniz, utilizaba este concepto de límite en donde no se utilizan los infinitesimales, y entonces el cálculo de Leibniz quedó obsoleto. Ajá. Está más fácil, no hubiera probado tanto el cálculo. O sea, es que lo que yo estoy haciendo es pedagógico. La bronca es que, por ejemplo, en esta universidad vamos muy rápido. Es un trimestre, aprendemos cosas en 3 meses que son fuertes, que exigen una maduración al pensamiento, y pues es complicado entrarle de golpe y bien al cálculo avanzado, por ejemplo. No se enseña porque ya es costumbre y porque desconocen esto. Pregúntale a cualquier matemático, por muy doctor que sea, si conoce el método de la transmutación de Leibniz. El método de la metamorfosis o transmutación es integración. Y lo que es ahí es integrar a partir de geometría. Hace un barrimiento de triángulos infinitamente pequeños. Entonces no se enseña, una, porque se desconoce, y dos, porque el pensamiento es que como se fue construyendo después de Leibniz históricamente el proceso de aceptar o no los infinitesimales, así se quedó. Es claro que los matemáticos somos ignorantes en muchas áreas. Yo, por ejemplo, dice uno, ¿por qué insistes con el cálculo y no te vas, no sé, con topología? Que por cierto, Leibniz fue el precursor también de eso. ¿Por qué no te vas con álgebra lineal, donde Leibniz también habló de determinantes? Y si tiene solución o no un sistema, cuando eso es cero, no lo llamo determinante, pero... O hablar de geometría. La geometría, generalmente, la gente que yo conozco que estudia matemáticas es realmente ignorante de geometría. Y uno puede leer libros de geometría, pero ¿por qué leer geometría de un libro actual pudiendo leer los elementos de Euclides? Es más, o sea, voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quiénes conocen el postulado 47 de los elementos de Euclides? ¿Pueden alzar la mano? Tú sí lo conoces, vale. Uno de quién sabe cuántos. La verdad es que todo mundo lo conoce, y si no, entonces sí ya me voy para allá afuera y me voy a dedicar a otra cosa. Técnicamente es el teorema de Pitágoras, pero aparecen los elementos como el postulado 47 en el libro 1. ¿Por qué no se enseña? Porque ya es obsoleto, ya los términos actuales son diferentes, y pudiera parecer que tengo una inclinación histórica, pero es que pedagógicamente al pensamiento es más natural pensar cómo se creó un problema y cómo se resolvió en sus orígenes. Yo este cálculo no lo confundo con el actual, sé los dos. O sea, viciarme con uno también. Hay cotas en el cálculo de Leibniz, claro. Yo no se las he visto, por cierto, pero debe de haberlas. O sea, a lo que voy es, no se enseña porque ya es costumbre, y sí es una lástima. Pero podría preguntarme lo mismo en otras áreas. Yo soy muy ignorante en otras áreas, pero date cuenta que el cálculo es una de las herramientas más fuertes y más usadas de los matemáticos, de los físicos y de los ingenieros. Entonces sí es lamentable, pero bueno, por eso hay gente extraña haciendo este tipo de cosas. ¿Llegaron a algo? No llegaron a nada. ¿Alguien llegó al resultado o tú? ¿Quieres pasar? Pues ahí agarra el que quiera.
de coseno y ocupar la diferencial de y sobre de x sobre y. Esa es otra forma de hacerlo. Más fácil, ya te quedaba. Tangente. Sí. Sí, exacto. Sí. Me parece que arriba es más. Sí, arriba es más. Ajá, tangente de x. Tangente de... ¿Cómo escribe tangente cámara? ¿TG? No sé, yo escribo TG siempre. Yo también, pero siento que es por ahí. Sí. Yo he visto que escriben tangente... Así, está. Ana, sí. Y luego por eso las bromas con el agua, ¿no? Y que la tanga. También escribo TG, pero no sé por qué. Uno de los problemas que tiene Cambrai, por ejemplo, con ángulos opuestos por el vértice, es que es una tontería geométricamente hablando. Son ángulos, ¿qué? Verticalmente opuestos, o no sé cómo se dice, pero lo decimos mal también. Como lo de intersecar. De hecho, le dije en tus libros, viene a intersectar, ¿eh? Sí, yo sé, no sé. Ya no puede hacer nada. ¿Eh? No puede hacer nada. Pues es que no lo sabía cuando lo escribió. Ah, sí. Pero cuando lo manda a revisión. No se dan cuenta porque no lo saben. Gente peculiar como él o yo o tú se darían cuenta. ¿No es menos el denominador de la tercera ecuación? También aquí, ¿no? Porque ya lo multipliqué. Tira de valor absoluto. Todo sobre el número de tangente. Ahora la onda es... Ahí va bien. Hasta ahí va bien, ¿no? Sí, un cuadrado. No, tiene hambre con ese Yo digo que es así. Yo digo que es así, así es. Y luego es la tangente cuadrada por secante cuadrado menos 1. Igual se eliminan los unos, ya nada más queda la secante cuadrada, pero el de abajo no se pasa. Sí, ellos se terminan sencillo. Ahí hay que usar que... Gracias. Cuando sabemos que secante cuadrada va a ser una tangente cuadrada. Más bien, mejor me avisas tú. El de abajo, pues hay que... Ya no sé qué hacer con esto. Creo que me equivoqué. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Puedes separar la tangente cuadrada como una, ¿Diferencia? algo así. Separas un 1 que multiplica, más una tangente que multiplica 1 más una tangente y se te va con una de abajo. A ver. En la operación hasta ahí está bien. ¿Hay algún error? A ver, yo ni siquiera he visto qué hizo acá, pero yo ya vi que está bien.
tangente de X no es muy pequeño. ¿Por qué? ¿De X? Esa cosa es muy pequeña, entonces se mata. ¿Por DX? Esta cosa de acá, tangente de X, es una cantidad finita. Dx es una infinitamente pequeña. El producto es infinitamente pequeño. Una cantidad finita como 1 comparado con un infinitesimal chiras pelas, no es 0, evanece. Esto es secante cuadrada de x entre 1. Es aproximado. No, no es aproximado. Se evanece. Gracias, Aurelio. ¿Notaron cómo no es que se haga 0 cuando me da la gana, pero es esencial saber manejar bien ese postulado? ¿Están de acuerdo que esto no es trivial? O sea, me refiero a que si yo les pido tomen la diferencia de la tangente de algo, no van a decir es trivial que es la secante cuadrada de x por su diferencial. Y es evidente que, bueno, o sea, no. No sabes cuándo utilizarla porque arriba también estás multiplicando por una cantidad infinitamente pequeña. ¿Oyeron lo que preguntó? ¿Lo puedes volver a preguntar? Que porque abajo sí se parece y aplicó. arriba no. Porque sí ¿Alguien le puede contestar que no sea yo? Porque están sumando, ¿no? Simplemente, porque lo estás comparando con una constante, algo. con el 1. Exacto. Postulado 1, una cantidad que no difiere de otra más que por un infinitamente pequeño se considera la misma. Aquí esto es esto. O sea, si hubiese otra cosa, entonces sí podría decir a la goma. Una de las primeras cosas que dije antes de que empezásemos a grabar es 0 más dx. ¿Es 0 o es dx? Es dx. Y la argumentación que yo doy es que 0 es más pequeño que dx. Porque dx, aunque es un infinitamente pequeño, es mayor que 0. Entonces no se evanece porque este no es más grande. Entonces dx permanece y queda. Es la bronca que sí podría, y puedo comprenderlos, que podrían tener algunos matemáticos en contra de este cálculo. La bronca es que si vas a hacer cálculo de Leibniz, para no meter la pata, o te metes bien, o mejor no le entres, porque si llegase alguien aquí, va a decir, ya la regué, o sea, estoy mal, o ya hice otras matemáticas, ¿no? O sea, no, la onda es saber manejar bien ese tipo de postulados, y sí hay que tener mucha delicadeza con eso, pues. ¿Cómo llegas de ahí? La última ecuación, la de igualdad. De aquí a acá, 1 es una cantidad finita, tangente de x por dx es un infinitésimo, y por el postulado 1 chiras pelas. Postulado 1 chiras pelas, ya para no decirlo todo, ¿no? Una cantidad que no difiere de otra más que por bla bla bla. ¿Sí? Así uno puede convencerse, si quien guste, puede hacer la diferencia del seno, la del coseno, la de la tangente. La de la tangente hay otra manera, como dije, la tangente de x pues es tomar la diferencia del seno de x entre el coseno de x, y ya saben hacer diferencias de cocientes, tienen que llegar al mismo resultado. Esta es muchísimo más rápida y no pide en ningún momento la cancelación de infinitésimos. Pero sí están viendo cómo con puras cosas que vamos construyendo, estamos construyendo el cálculo, y que no ocupé límites en ningún momento. Y pudiera decir, ¿alguien quiere pasar a demostrarlo con límites? Pero me da flojera y los límites me caen gordos, entonces, las primeras, la del seno y la del coseno, sí forzosamente ocupan el círculo unitario. A partir de la tangente, todas son expresadas en cocientes. Tangente es seno entre coseno, cotangente pues es al revés. Y pueden ocupar siempre la del cociente y llegar, o esta es la más talachuda, hacer la algebrita, por definición, ser muy perspicaces de cuándo evanece o no una cantidad y llegar al resultado. Entonces, bueno, ahí está la parte de
¿cómo se llama? De trigonométricas, ¿no? Después de trigonométricas ya no sé qué. Logaritmos, No. Con esos, ¿Eh? con esos. No, esos son del diablo. Trigonométricas inversas. Qué bueno que lo dijiste. ¿A alguien se le ocurre cómo tomar las inversas? Es decir, ¿te acuerdas? Eso, demostración rigurosa del cálculo no sé qué y teorema no sé cuánto. Exacto. ¿Cuál es la diferencia del arco seno de θ? Ay, sí, no sé. Ay, literalmente no sé. Pero no me importa porque ahorita la deducimos. ¿Alguien sabe cómo hacer eso? Por ejemplo, pues de la manera que sea. ¿Cómo demostrar que la diferencia o la derivada de eso es lo que es? Que me parece que es 1 partido entre la raíz de la diferencia de 1 y x cuadrada. O z cuadrada, creo. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno. ¿Eu? Sí. Que es técnicamente lo que voy a hacer, o sea, aquí sí es pura definición. ¿Arcoseno qué es? O sea, a ver, arcoseno de z es igual, o bueno, a ver, si yo tengo el seno de y es igual a z, esto implica que el arco seno de z es igual a y. ¿Sí? Pero es un sí, solo sí, ¿no? ¿Sí? Pues ya está, ¿no? Cosas iguales, le haces cosas iguales, permanecen iguales. O sea, permanecen iguales, pero no quiere decir que sean lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo la diferencia acá? Seno de y es la diferencia de θ, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del seno? Coseno de y es de z. Lo que dije hace rato entonces era la derivada, estaba pensando en términos de derivadas. Pero, ¿quién es y? Pues es de hecho lo que quiero, ¿no? Entonces si uno despeja, dy es igual a dz partido entre el coseno de y. Ahora, por el postulado 47 de los elementos de Euclides, sabemos que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1. Lo que acabo de decir es una chanza del teorema de Pitágoras, ¿no? Y el teorema de Pitágoras directamente hace consecuencia a esto. Pues si uno despeja, el coseno de y equivale a 1 menos el seno cuadrado de y, todo tomado como raíz cuadrada. Vale. De y es arcoseno de z. Entonces la diferencia del arco seno de z es igual a dz partido entre raíz cuadrada de 1 menos seno de y, pero el seno de y es z, y es z cuadrada. Acabé. ¿Se dan cuenta de lo impresionante y es magia? O sea, pues no es magia, es operar, pero operar bien, no por definición, pues. Y se dieron cuenta como si en verdad no me la sabía porque la dije mal, pero ahí está el resultado. La diferencia del arcoseno se toma igual, la de la tangente se toma igual. Por supuesto, no igual, equivalente, ¿no? O sea, en el otro les va a quedar el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado de z. Si les quedase igual, habría broncas.
¿Sí está claro lo que hice hasta ahí? Ahí sí fue pura definición. ¿Sí? Bueno. Como no se me ocurre qué proseguiría, porque es probable que entonces sí ya siga lo de las exponenciales y los logaritmos, pero eso sí requiere de talante matemático y pensar ahí sí con delicadeza. Entonces ese lo voy a dejar para el próximo seminario y voy a intentar dar una idea del triángulo característico de Leibniz para resolver ese tipo de problemas que son problemas geométricos. En un momento de la charla, no recuerdo en cuál, planteé el problema de cuál es la curva cuya subnormal es constante. ¿Alguien conoce la respuesta? ¿Cuál es la curva cuya subnormal es constante? No estoy seguro, pero creo que tiene que ver con la espiral de Arquímedes. No. Que la espiral de Arquímedes, por cierto, tiene muchas propiedades ahí, bien locochonas. La espiral de Arquímedes tiene la propiedad locochona de que si tú tienes una cosa así, le trazas la tangente en un punto, a partir de un punto que llamas origen, trazas el radio al punto que es tangente, el ángulo que se forma entre la tangente y el radio es siempre constante. La pregunta, y eso viene al revés, podría preguntar a los que saben ecuaciones diferenciales, ¿cuál es la curva de tal manera que la geometría sea esta? Tienes el radio vector, la tangente en un punto y el ángulo que se forma entre esas dos rectas es constante siempre. Y cualquiera al principio puede decir, la circunferencia, pues vale, ahora, ¿cuál otra? Lo que estoy diciendo de hecho es que obviamente la circunferencia, pues aquí, esto siempre es pi medios, ¿no? Y cumple con lo que acabo de decir. La circunferencia es una particularidad de ese tipo de espiral. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la forma algebraica de ese problema? Y es un problema fuerte. Realmente es un problema fuerte. Yo no lo he visto resuelto en ningún lado. Viene en un libro de los Bernoulli, pero viene como que a Jacobo le gustaba esa, la figura. Y bueno, no lo resuelven, dan la respuesta, pero a partir de ciertas propiedades de los infinitamente pequeños yo lo pude resolver y tiene una forma pues exótica y está en polares. De hecho, las polares tienen una génesis embrionaria con Jacobo, con los Bernoulli, porque la onda va a ser a partir de una curva cualquiera, toma un punto fijo y ve describiendo la curva a partir de ese punto fijo. Entonces, las polares también son de la banda de Leibniz. O sea, un montón de cosas que usamos es de Leibniz. Por eso que me da risa que cuando me dicen que ya me trabé con Leibniz, pues es que, o sea, te pones con un titán, no acabas. Los Bernoulli eran alumnos de Leibniz. De hecho es curioso porque los escritos que hizo Leibniz, el primero de cálculo diferencial, un nuevo método para el cálculo de tangentes y máximos y mínimos, así que bla bla bla, amén, pues nadie lo entendió, ¿no? Porque es un artículo muy fuerte y escrito en términos que pues nadie entendía. Y nadie lo entendió y los Bernoulli lo leyeron. Y cuando lo leyeron no entendieron nada, de ahí que dijeron que ese escrito más que un esclarecimiento era un enigma. Entonces le mandaron una carta a Leibniz pidiendo una explicación del artículo, pero Leibniz andaba fuera. Y entonces, pues la carta nunca le llegó 3 años después.
y cuando recibió la carta los Bernoulli ya habían descifrado